Antes de morir, un podcast de Vladimir Suasti. Nosotros matamos a los taxistas por las huevas, o sea, yo a veces también ni siquiera encontraba razón, o sea, no encontraba ni siquiera, ¿cómo te digo? Ni siquiera encuentro algún motivo, ni mierda, loco, o sea. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas, furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. Buenos días. ¿Qué será de ese señor Vladimir Suasti? ¿Estará trabajando ya? Ser escritor me ha traído increíbles anécdotas y enseñanzas. Hace muy poco falleció Luis Aníbal Quispe, el que fuese mejor amigo y lugarteniente de Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror, el cabecilla de un grupo de adolescentes conocidos como la Pandilla del Terror, responsables de la muerte de 22 personas en 1991. Pero ¿por qué tomarme el tiempo de hacer un podcast o hablar del tema de la muerte de un criminal? Mi nombre es Vladimir Suasti y como ya lo mencioné, soy escritor. Unos días antes de morir, Luis Aníbal Quispe, con ya casi medio siglo de vida encima y muy alejado de su oscuro pasado, se contactó conmigo. Jamás imaginé que algo así sucedería. Antes de morir, un podcast de Vladimir Suasti. Parte 3. Pues bien, recapitulando. En los episodios anteriores, Luis Aníbal Quispe ha contado con sus propias palabras la tormentosa niñez que vivió en un hogar destruido. Violencia doméstica, abuso infantil, abuso sexual, detonante psicológico y físico que los llevaría a la rebeldía y al resentimiento social a muy temprana edad, al camino de la calle y por ende a la delincuencia. Ha revelado cómo, cuándo y dónde conoció a su amigo Juan Fernando Hermosa, de qué forma empezaron a actuar juntos y cómo terminaron cometiendo los primeros asesinatos. En el audio de introducción de este episodio, Luis Aníbal Quispe, tratando de quitarse un peso de encima y a pesar de que han pasado muchos años, se nota que esto lo atormenta aún, reconoce incluso que ni siquiera sabían por qué asesinaban. Claramente menciona que mataron a los conductores de taxi sin razón alguna. Motivos no teníamos por qué matar a nadie, hermano, sino que lo hicimos por defensa, o sea, sí, pero por huevadas, brother. Ahora yo entiendo, o sea, jamás pude entender, incluso yo me comía mierda porque cuando estábamos los dos presos, claro que el man me respetaba, yo no le tenía miedo porque nunca jamás nos mandamos a la mierda, ni el man ni yo, o sea, nos respetábamos mucho, o sea, con el Fernando. Éramos como uña y mugre, o sea, yo le aplotaba a hacer sus huevadas y él también, o sea, incluso chupábamos, fumábamos marihuana con el man, o sea, ¿cómo te digo? Y con los chapas ahí cuando estábamos presos y toda esa huevada. Esto precisamente se menciona también en el documental Tras las sombras del Niño del Terror, cuando Hermosa y Quispe apagaron la vida de 3 taxistas en una sola noche. Sábado 14 de diciembre, los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya Ati y Gurmecindo Ortiz Rodríguez son asesinados. Sus cuerpos son encontrados nuevamente en sectores aledaños de la ciudad. 3 víctimas en una sola noche. En todos los crímenes, el pistolero no deja rastro. Las víctimas son taxistas y los asesinatos se producen en sectores rurales de la ciudad de Quito. Hasta el momento, 6 víctimas. Pues bien, en este tercer episodio, a más de continuar con los relatos de Luis Aníbal Quispe y el resto de mi conversación que mantuve con él, también decidí invitar a expertos para analizar este tema, para hablar sobre el tipo de comportamientos en adolescentes con problemas graves. ¿Qué los lleva a tener estos aires de ira y resentimiento? ¿Desde dónde verdaderamente surge el problema? Si se está actualmente haciendo algo para brindar una mejor ayuda a nuestros jóvenes
y si como sociedad podemos hacer algo para aportar y evitar esta problemática. Me acompañan Verónica Polit, politóloga, representante de Ecuador de la Fundación Internacional Terre de Hommes o Tierra de Hombres, una ONG suiza que se dedica al bienestar de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el mundo. Párrafo aparte, es importante mencionar que Verónica Polit actualmente es especialista y coordinadora de proyectos de justicia juvenil restaurativa para niños y adolescentes en conflictos con la ley penal en Ecuador. En sus investigaciones, Verónica Polit ha seguido de muy cerca el caso Hermosa y está al tanto también sobre las últimas confesiones de Luis Aníbal Quispe, ex integrante de la pandilla del terror. Verónica, muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Vladimir, con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de participar en este espacio. Un saludo a ti y a todos los oyentes. De igual forma nos acompaña la doctora Pilar Chiriboga, psicóloga, también colaboradora de proyectos de justicia juvenil restaurativa de la Fundación Suiza Tierra de Hombres en Ecuador. Pilar Chiriboga tiene una amplia trayectoria trabajando en temas de la niñez y la adolescencia. Es perito acreditada por el Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Ha sido directora del Instituto de Criminología en la Universidad Central. Ha colaborado en asesorías técnicas del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y actualmente ejerce como psicóloga clínica tanto en el ámbito terapéutico, pericial y jurídico con niños y adolescentes. Doctora, gracias por unirse a este podcast con nosotros. Muchas gracias Vladimir por la invitación. Estoy a las órdenes. Un saludo a todos. Verónica, Pilar, sus observaciones de lo que han escuchado hasta el momento de esta conversa con Luis Aníbal Quispe en estos 2 primeros episodios del podcast y en general las impresiones que les ha dejado el documental del Niño del Terror. Bastante revelador lo que comentó Luis Aníbal sobre sus experiencias previas a comenzar a delinquir y especialmente los asesinatos, ¿no? Todo lo que tuvieron que vivir antes, el contexto que de alguna manera les condicionó para que vivan una vida bastante compleja. Me parece muy interesante conocer un poco más sobre la perspectiva que tuvo alguien como Luis Aníbal Quispe. Me parece muy interesante poderlo escuchar, lamentablemente sabiendo que falleció recientemente, pero creo que esto también nos abre un poquito la puerta para poder comenzar a entender primero algunas de las dinámicas que vivieron los chicos antes de comenzar su vida delincuencial, antes de comenzar a delinquir. También me parece muy interesante y algo que realmente tenemos que analizar adecuadamente es el dolor que causó todas las vivencias que tuvieron este grupo de chicos a una edad tan corta. Como psicóloga, un poco más allá de evidenciar un montón de complejidades que existieron en esa época en el manejo del caso, yo creo que es sumamente importante, sobre todo después de haber oído los 2 primeros capítulos del podcast, darnos cuenta de justamente la situación afectiva y el contexto de dónde vienen ellos, ¿no? Porque desde un inicio ya se empezó a etiquetar a las personas que estuvieron inmersos en este caso como personas monstruosas o como personas hay una parte que les dicen que tienen rasgos psicopáticos, más allá de las etiquetas técnicas que también les pusieron. No se dan cuenta de que realmente a la edad en la que ellos empezaron a cometer todas esas conductas delictivas, justamente es una edad que es bastante vulnerable, tomando en cuenta el contexto de donde venían los 2 chicos. Se puede ver que las reacciones que ellos han tenido, las conductas que ellos evidenciaban, más allá de, obviamente no estoy aquí juzgando ni justificando el delito de alguna manera, pero sí son conductas que muestran un montón de dolor como tal. Ahora, lo que a mí me llamó la atención desde un principio, desde que realizamos el documental y después en mi conversa directa con Luis Aníbal Quispe, es el saber que estos chicos siempre tuvieron algo en común. Venían de familias disfuncionales. Una de las causas para ellos escapar y buscar en la calle lo que no tenían en casa. ¿Cómo entender más a fondo este tema?
La verdad sí es importante tomar en cuenta que justamente una carencia en la estructura del desarrollo de cada persona va a generar distintas reacciones. El hecho de no tener núcleos afectivos estables, el hecho de no tener quien nos contenga, quien nos proteja o el hecho de sentir que no hay quien nos contenga ni quien nos proteja desde muy pequeños, genera en nosotros determinadas características que provocan justamente estas conductas, este tipo de conductas delictivas o este tipo de conductas desviadas también muchas veces. O sea, como decía antes, no es cuestión de justificar las cosas que se han hecho, pero sí es como un llamado de atención. O sea, desde muy pequeños nosotros ya mostramos ciertos comportamientos que en vez de leerlos como una afectación, nos quedamos en la parte dramática de la exposición de la conducta, y voy a explicarlo un poco mejor. Muchas veces creemos que los niños son malcriados, que los niños son caprichosos, que los niños desde muy pequeños, cuando ya empiezan a mostrarnos como cierta manejo de la ira que ya se evidenciaba en Juan Fernando desde el colegio, este tema de los gatos, este tema de las gallinas, evidencian una afectación emocional en él, ya que no justifican la conducta agresiva que tiene, pero ya son un llamado de atención y de alerta a una necesidad afectiva de referencia, de protección, de manejo distinto al que le está viviendo. Es bastante común encontrar que el mal manejo como hubo en este caso de Juan Fernando, de su origen, es lo que en él despierta toda esta agresividad y violencia, sumado también a los malos tratos que recibía por parte del padre, no, del padre adoptivo. Él no se sentía que pertenecía a ningún lugar, entonces esa incapacidad de sentirse parte de nada, por no entender cuál es su origen y por haber sentido ese rechazo desde su origen, hizo que él busque una forma de sentirse parte de y visto por alguien. Entonces, claro, yo siempre que hablo de este tipo de cosas me gusta hacer la siguiente reflexión. En una situación normal social en donde nosotros estamos en una reunión con un montón de niños de la familia o amigos, ¿a qué rato nos damos cuenta que ellos están dibujando? Yo siempre que pregunto esto es como que no se dan cuenta ese rato que están dibujando, menos que el niño venga con el dibujo y te enseñe en la cara, mira papi lo que hice o miren lo que dibujé. Ya, y pasa, si nos ponemos a pensar es así, pero ¿a qué rato nosotros nos damos cuenta que están rompiendo un plato? El rato que apenas suena, sí, pueden decirme es que lo uno tiene un estímulo hasta auditivo, nos damos cuenta ese rato y todo, y sí, pero ¿qué es lo que estamos enseñando como sociedad en ese momento? Más allá de como padres, como sociedad en ese momento a los niños. Que todos los adultos van a darle la atención cuando hagan algo negativo. En cambio, cuando hagan algo positivo, solo vamos a darle la atención cuando nos muestren. Entonces, sin darnos cuenta como sociedad, sí reforzamos mucho justamente las conductas negativas o conductas más de riesgo que otro tipo de conductas que podrían ser estimuladas desde muy pequeños para poder generar un desarrollo positivo de su manejo conductual como tal. Entonces en la adolescencia es igual. Juan Fernando era una persona extremadamente inteligente, ¿ya? Y nadie se dio cuenta de su inteligencia hasta que empezó a cometer todas las atrocidades que cometió. Entonces, des en cuenta que es más o menos lo mismo. O sea, él también tuvo otras formas de mostrar su inteligencia en la escuela, pero no, lo que se acuerdan de él es cómo cogía a los gatos y cómo mataba, y aún así no hicieron nada. Y lo mismo pasa con Luis Aníbal. O sea, él también tenía otras formas de mostrar su inteligencia y su creatividad. Todo esto que él cuenta, que él cogían los taxis y luego los vendían por partes. O sea, realmente son procesos creativos que para la edad que ellos tienen habían ya desarrollado todo un negocio, o sea, todo un funcionamiento de todo lo que estaban haciendo. Ojo, y repito, con esto no quiero justificar el delito para nada, ni todo lo que hicieron, pero sí quiero que se pongan a pensar y analizar en que estructurar todo eso es un proceso creativo como tal, que si se hubiera podido direccionar hacia otras cosas, hacia otras formas, hacia otros medios, desde la atención y desde la protección integral,
por ser niños, por ser adolescentes, por ser chicos vulnerables, por el mismo hecho de cómo crecieron, el maltrato que vivieron. No es que todos los chicos que vienen de padres, entre comillas, disfuncionales, como lo llaman, ¿no? Comúnmente, van a cometer actos delictivos. Pero lo que sí, o sea, los chicos en una situación afectiva, la mayoría de personas en una situación afectiva en donde tenemos y sentimos inestabilidad e inseguridad, desde muy pequeños ya empezamos a mostrar con nuestras conductas, ya sean de retraimiento, o sean de ira, o sean de tristeza o de cansancio, ya empezamos a mostrar la afectación que tenemos. Tu observación con respecto al contexto familiar, la observación y lo que nos ha explicado Pilar también es algo que vemos de manera constante en el sistema de justicia juvenil. Nosotros hemos tenido una oportunidad enorme de trabajar muy de cerca con adolescentes en conflicto con la ley penal, no solamente de trabajar aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, con adolescentes que tienen algún tipo de conflicto con la ley, y es un patrón extremadamente común el tema de ver algún tipo de disfunción familiar, ver vacíos afectivos en los chicos, ver vacíos familiares, sociales y comunitarios en la vida de los adolescentes. Y de hecho existe muchísima ciencia detrás, existe muchísima evidencia de que la negligencia, el abuso, el maltrato y otros factores contribuyen enormemente a los factores que de alguna forma orillan también a los adolescentes a buscar relaciones afectivas y aceptación y otro tipo de contextos sociales dentro de la delincuencia. No es realmente extraño conocer adolescentes en conflicto con la ley penal que tienen problemas muy similares a los que tuvieron Luis Aníbal, a los que tuvieron Juan Fernando. Son realmente problemas que vemos en muchísimos de los casos. Esto no significa, y esto es súper importante decirlo, que todos los adolescentes que tienen problemas familiares van a delinquir. Esto significa que existen factores de riesgo que pudieran ser manejados adecuadamente, y eso básicamente nos lleva a la gran y la enorme pregunta que tenemos, que como sociedad, ¿por qué, si sabemos cuáles son los factores de riesgo para justamente evitar los problemas con la ley, problemas sociales, incluso conflictos entre adolescentes, conflicto entre adolescentes y familiares, conflicto entre adolescentes y otras figuras, digamos, dentro de su vida? ¿Por qué, si sabemos cuáles son los factores de riesgo, no los estamos manejando de manera preventiva? Esto es súper importante. Una de las cosas que a mí me impresionó también muchísimo del documental y también de lo que dijo Luis Aníbal es que existieron muchísimos momentos en los que los chicos tuvieron contacto con no solamente sus familiares, sino contacto con el Estado, y nunca recibieron la protección adecuada que la sociedad, la familia y el Estado les tienen que proveer. Por ejemplo, cuando se habla de que Juan Fernando hacía daño a animalitos en su niñez y la profesora no supo cómo reaccionar, vemos evidentemente que hay momentos en los que claramente todas las instancias de protección, como digo, tanto la familia como la sociedad, como la propia comunidad, pudieron haber atendido estos gritos desesperados que estaban expresando una necesidad de atención especializada, de atención psicológica, de relaciones afectivas bien manejadas y de un montón de otras cosas que se pudieron haber hecho para atender las necesidades de estos chicos. Yo ahí concuerdo muchísimo con lo que mencionó Pilar anteriormente. No es un tema de justificar digamos, la delincuencia juvenil, no es un tema de justificar la violencia, pero sí es importante entender y poder explicar por qué sucede. Hay muchísimos factores, sobre todo relacionados a la disfunción familiar, social, comunitaria que vivimos actualmente, que promueven la delincuencia juvenil de muchísimas formas. Y normalmente un adolescente que todavía está en periodo de desarrollo, que está en proceso de aprendizaje,
busca expresar estas necesidades, a veces de formas dañinas para ellos mismos y para otras personas. Lo que necesitan es una atención adecuada, justamente para reaprender cómo manejar su contexto social, cómo ajustarse a las condiciones en las que viven, cómo aceptar y entender el contexto que viven, y muchas veces para fortalecer su capacidad de manejar estos procesos. Entonces, es súper importante que como sociedad podamos utilizar esta información que tenemos claramente para poder dar la atención adecuada, la educación adecuada a los adolescentes que tienen ya algún tipo de comportamiento, algún tipo de expresión de que algo no está bien. Es súper importante que seamos muy vigilantes con respecto a los chicos, también entendiendo que la adolescencia es un periodo complejo para todas las personas. No es la edad del burro, no es la edad de la cebra, simplemente los adolescentes son seres que están en procesos de desarrollo y que requieren la guía adecuada, los referentes adecuados, la educación adecuada para poder tener una vida saludable a futuro. Ahora, al margen de la responsabilidad de estos chicos con los crímenes que cometieron, y me uno a sus palabras, bajo ninguna circunstancia juzgamos o justificamos, pero también se cometieron injusticias en sus procesos legales en general. ¿Qué creen ustedes que actualmente se está haciendo al respecto para que esto no suceda nuevamente? ¿Se está haciendo algo para brindar una mejor ayuda a nuestros jóvenes? Hay muchísimos temas dentro del caso de Juan Fernando y de todo el grupo que pueden ser cuestionados bajo parámetros actuales. Existían en los años 90 una normativa distinta, todavía no estaban totalmente implementados los nuevos paradigmas con respecto a la atención especializada de niñez y adolescencia. Sin embargo, todos esos cuestionamientos que se puede hacer, el tema de cómo se manejó incluso la captura, la muerte de la mamá de Juan Fernando, la manera en la que obtuvieron información de los chicos, el careo con autoridades que tenían claramente una posición de autoridad ante ellos, un montón de cosas que realmente creo que podrían ser cuestionables en un contexto actual, pero que efectivamente antes eran manejados de manera distinta. En el ámbito de la justicia juvenil, desde los años 80, 90, ha habido un cambio de paradigma importante. Desde justamente 1989, año en el que se aprobó la Convención de Derechos de los Niños, y el Ecuador, te comento, fue uno de los primeros países en ratificar esta convención, así como dentro de otros instrumentos súper importantes, como por ejemplo el Código de la Niñez y Adolescencia, que fue aprobado en el 2003, y nuestra Constitución, que fue aprobada en el 2008, existen nuevas formas de tratar el tema de la justicia juvenil. Estos instrumentos normativos, legales, incluso supraconstitucionales, nos han permitido garantizar a los adolescentes un tratamiento distinto que, para empezar, les otorga las mismas garantías que se les otorga a las personas adultas que tienen un conflicto con la ley penal, como por ejemplo parámetros del debido proceso, que, siendo más clara, es básicamente les otorga a los niños garantías que tienen todas las otras personas, lo cual, como podemos ver en base al documental, anteriormente los niños no tenían. A los niños se les trataba no tanto como sujetos de derechos, sino como objetos de protección, o sea, tenían un estatus completamente distinto, y ahora existe un nuevo paradigma a nivel legal, a nivel constitucional, a nivel supraconstitucional incluso, con respecto a los temas de justicia juvenil. Entonces, por ejemplo, ahora nuestra Constitución, nuestra normativa y los instrumentos internacionales de derechos humanos requieren que exista operadores de justicia especializados, incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos especializados, que manejan la materia de una manera distinta a la de adultos. El objetivo o los objetivos principales de la justicia juvenil, según los instrumentos internacionales de derechos humanos y además según nuestra normativa, no son únicamente buscar la sanción. Y digo únicamente porque sí, efectivamente hay una sanción, hay un castigo, puede existir la privación de libertad. Los adolescentes no son inimputables totalmente como considera la gente. La gente piensa que los adolescentes no tienen un sistema de justicia. Efectivamente, ellos tienen derecho a una justicia especializada, con parámetros distintos, donde justamente los objetivos no son únicamente la sanción,
sino la educación, el aprendizaje, el entendimiento de que no pueden afectar a los derechos de otras personas. Es básicamente un sistema educativo mucho más profundo, obviamente, que el sistema educativo para todos. Considera enormemente el hecho de que estos adolescentes tienen un conflicto con la ley penal y muy probablemente han infringido sobre los derechos de otras personas, y el objetivo es redireccionar su aprendizaje para que sean miembros productivos de la sociedad, para que no afecten los derechos de otras personas. Entonces, en definitiva, sí existe un sistema de justicia completamente distinto. Existe un sistema de ejecución de medidas socioeducativas distinto al que existía en esas épocas. Existen muchos mecanismos para precautelar no solamente los derechos de los chicos, las chicas, sino también los derechos de las víctimas. Esa es una parte muy importante de la justicia restaurativa, que es lo que nosotros proponemos y promovemos, y de hecho el Estado ya lo ha asumido como la política pública que debe regir en el tema de adolescentes. Este enfoque restaurativo busca que las víctimas sean también el centro de todos estos procesos. Sin embargo, sí es súper importante insistir en que efectivamente cada vez considero que mejora el sistema de justicia, no solamente para garantizar los derechos de los adolescentes, sino también para garantizar los derechos de las víctimas, de las familias, de la sociedad, y para promover que haya una rehabilitación verdadera dentro de cada uno de los casos de adolescentes que tienen un conflicto con la ley penal. Ustedes han trabajado con jóvenes que han tenido este tipo de conflictos. Mi pregunta puntual aquí es, ¿creen que el caso de Juan Fernando Hermosa y de Luis Aníbal Quispe debería ser tomado como un análisis de estudio para de una u otra forma educar a padres, hijos, profesionales de la justicia y en general a la sociedad para erradicar este tipo de problemáticas en la niñez y en la adolescencia? Considero que el caso de Juan Fernando Hermosa y de Luis Aníbal Quispe, por supuesto, es posiblemente el caso más emblemático de justicia juvenil en el Ecuador. Creo que no existe ningún otro caso de, digamos, delincuencia juvenil, de procesamiento de un grupo de adolescentes en el sistema de justicia y además de un grupo de adolescentes que haya cumplido medidas educativas, que haya sido tan conocido por el público. Comparto la opinión que tiene Verónica sobre que el caso de Juan Fernando Hermosa es uno de los casos más emblemáticos a nivel de manejo procesal en justicia juvenil. A todo esto, algo que me llamó mucho la atención y que me conmovió de sobremanera es justamente cuando Luis Aníbal comenta esta parte en la que están por dispararle, creo, a uno de los taxistas, y como que Juan Fernando le dice, no, tú no, o sea, tú no hagas eso, como que le protege. Le decía, Santiago, tú no. Él quería que yo mate a nadie. Entonces yo le dije, presta esa arma, yo le voy a disparar a ese puta en la cabeza, no le puedes dar en la cabeza. Y él dijo, no, tú no. La única relación afectiva que ellos encontraron fue entre ellos dos. O sea, la única relación que siempre protegieron y que desarrollaron y se desenvolvieron fue justamente entre Juan Fernando y Luis Aníbal. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención y me conmovió porque la sensación que a mí me dio es que solo se tenían el uno al otro. Mi amigo también no fue cosa fácil. O sea, era terrible también mi amigo, o sea, yo reconozco. Por eso lo quería mucho yo, porque el man me defendía a mí por todos lados, o sea. Al man le pegaban, loco. O sea, entonces a mí me emputaba porque el man era blanquito, así, bien bacán, o sea. Creo que el man se identificó conmigo y como te digo, éramos como uña y mugre con el Fernando. O sea, el man me apreciaba mucho y cuando nosotros nos fugamos, el man mató a un policía por sacarme a mí de ese lugar también, ¿me entiendes?
El man era mi pana, o sea, puede haber sido el delincuente más hijo de puta, el asesino más maldito, pero el man también tenía su corazoncito. Ahí no había un soporte familiar, ahí no había otro tipo de soporte emocional, social o del entorno que podía sostenerles cuando ellos eran unos chicos, cuando realmente eran sumamente vulnerables, en una edad en donde necesitas de guías, necesitas de referencia. En definitiva, este caso causó una conmoción social muy, muy grande al momento en el que sucedió y creo que existieron muchísimos factores que fueron manejados de manera bastante compleja. Creo que la conmoción social fue también, como lo establece, justamente lo muestra el documental, aparte de la dificultad de entendimiento de, digamos, las acciones tan complejas que llevaron a cabo estos adolescentes. Creo que existe, por supuesto, un manejo por parte de las autoridades del Estado, de los medios de comunicación, de la propia sociedad, que fue bastante complejo, y creo que es importante analizarlo, no necesariamente digamos, siempre con una visión crítica. Creo que hay que pensar que primero eran momentos muy distintos en la historia del Ecuador. Creo que hay muchísimas reflexiones dentro del material que ustedes han elaborado, que han creado, y me parece que todo este material da pautas para que tengamos conversaciones a nivel de la sociedad que sean más francas, más abiertas, y honestamente más esperanzadoras con respecto a los temas que estamos conversando. Nadie creyó en estos chicos, nadie les dio la oportunidad, que justamente es lo que necesitan, y a eso es lo que apunta ahora el tema de justicia juvenil restaurativa y los derechos humanos que ellos también poseen. O sea, el tratar de darnos cuenta y entender que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, que más allá de la fisionomía, porque dicen, no, pero si ahora los jóvenes son más desarrollados que los mismos adultos, hasta más fuertes y cosas así, no les hace adultos, les hace vulnerables en función también de estas carencias afectivas que generan justamente reacciones conductuales ante las situaciones que están viviendo, lo cual es un poco mi impresión y el análisis que hago sobre todo después de oír el podcast de Luis Aníbal. Súper interesante. Les recuerdo que hemos estado conversando con Verónica Polit, politóloga y coordinadora en justicia restaurativa para la niñez y la adolescencia, y con la psicóloga Pilar Chiriboga, que de igual forma se desempeña en el área de justicia restaurativa para la niñez y la adolescencia. Finalmente, Verónica y Pilar, como profesionales en esta área, ¿qué les dirían a los niños, a las niñas y a jóvenes que estén escuchando y estén pasando por momentos críticos en sus vidas y sientan o piensen que no tienen ayuda? Bueno, Vladimir, primero, muchas gracias por la apertura a poder explicar y expresar lo que hemos compartido el día de hoy. Y a los chicos yo les diría que no se crean la etiqueta que muchas veces se ponen o les ponen, que realmente en nuestras conductas, si bien es cierto, son muestra de las cosas que nos pasan, no son necesariamente exactamente lo que somos. El cambio existe y el cambio es drástico y existe en toda naturaleza. Entonces, si el mundo de por sí es cambiante de esa manera, no es estático, no se puede definir ni siquiera en tiempo ni en espacio, que realmente ellos crean que también son igual de cambiantes. Todos podemos cambiar en todos momentos de nuestra vida. Nuestras conductas no nos definen, solo son muestras de las cosas que realmente nos están molestando y nos duelen, y que realmente hay personas en su entorno o personas dentro de la sociedad que sí estamos interesados por promover ese cambio y por ver esos cambios. A los padres de familia decirles que no se queden tampoco con solo ver las calificaciones, solo ver los amigos que tienen, solo juzgar las relaciones que hacen, sino ir viendo más allá lo que significa para ellos todo esto. O sea, en la adolescencia siempre, por ejemplo, relacionamos con esa etapa en donde comienzan a tomar, comienzan a fumar, y no nos ponemos a pensar
porque es que comienzan a fumar, porque es que comienzan a tomar, y qué es lo que representa para ellos eso. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que me parece súper válido, que los adolescentes son como jabones. Si les aprietas mucho, o sea, si les llenas de límites, si les llenas de prohibiciones, se nos va de las manos. En cambio, si les dejas sueltos, también se nos resbalan, porque como jabones que son, se nos van de las manos. Los chicos necesitan nuestro apoyo y necesitan de límites, pero desde el amor, o sea, desde el entendimiento de lo que están viviendo, porque si no se dejan influenciar, lamentablemente, y se dejan influenciar por otro tipo de referentes que pueden ser sociales, que no necesariamente son positivos. Ahora, como tenemos acceso a un montón de información desde el internet y desde las cosas que pasan en el mundo, vemos también que no solo hay referentes positivos a los cuales se identifican, sino también hay referentes negativos, los cuales muestran más errores que aciertos. Entonces, tratar de generar en los chicos de nuestros hijos un direccionamiento de sus potencialidades, de sus capacidades. No porque sacan una nota mala significa que sean malos o que estén vagos, o como suelen decirles, ¿no? A veces los chicos desde muy chicos se aburren, y por eso es que no ponen atención a las clases, porque son más inteligentes y se aburren más rápido. Y en vez de ver eso, vemos que más bien son dispersos o que son hiperactivos, y ya desde muy pequeños empezamos a etiquetarlos, y puede ser que el diagnóstico genere una calma en función de un entendimiento para trabajar con ellos, pero no tenemos que quedarnos en eso para justamente ir desarrollando y desenvolviendo y promoviendo el desarrollo de nuestros hijos. Y como sociedad también darnos cuenta que es como dijo Verónica, ¿no? O sea, las conductas que muestran los chicos que se encuentran en conflicto con la ley son un grito de auxilio, son un grito de una falta de referentes emocionales y sociales que existen en nuestro entorno, y que realmente hay que creer en ellos, porque el rato que uno cree en ellos generamos un cambio diferente. Si la sociedad deja también de estigmatizar, si los medios de comunicación dejan de alarmar en función de lo que está pasando, y tratamos de ver lo que está detrás del delito, la dinámica que existe, en los estímulos que han generado en ese chico cometer tal o cual conducta o comportamiento ante la sociedad, le damos también el chance de poderlo, o sea, permitirle un mejor desarrollo y direccionamiento de esas capacidades que ellos tienen, y recibirles con los brazos abiertos, que justamente es la intención. Y así también generamos procesos de prevención y evitamos que se desarrollen algo peor. Entonces sí, creo que es importante tomar en cuenta todo esto, ¿no? Para, como recomendación, como consejo, y con uno mismo también. O sea, muchas veces como personas somos bastante autocríticos en función de los roles que cumplimos como hermanos, como hijos, como padres, como amigos, como primos, y en vez de estar justamente viendo cómo estamos manejando ese rol y etiquetar el tema de que los hijos tienen que obedecer a los padres sí o sí, en vez de entablar un diálogo con ellos, de que los padres son la autoridad que tiene que ser representada y que tiene que ser respetada, en vez de entablar una comunicación con ellos. Y que la sociedad también tiene responsabilidad sobre esos chicos, más allá de que no tengan figuras paternas referentes. Eso ya genera otro tipo de manejo y de visión justamente de estos temas, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación y como mis conclusiones. ¿Qué les diríamos a los chicos? Bueno, como he comentado, tenemos nosotros el enorme privilegio y la enorme oportunidad de compartir tiempo con los chicos, con las chicas, con equipos técnicos, con jueces, con fiscales, básicamente con todo el sistema, y ese para nosotros, insisto, es un enorme privilegio. Hemos aprendido muchísimo de los chicos, y lo que yo les digo siempre que nosotros visitamos a los chicos, a las chicas, es que nosotros creemos en ellos. Es importante que nosotros como sociedad podamos creer en la capacidad que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros jóvenes, de crear una mejor
sociedad para todos. Creo que es súper importante que podamos creer en ellos y muchos de los chicos sienten que han sido estigmatizados o que han sido encasillados por mucha gente en su vida y lo más importante es decirles esto, es nosotros creemos en ustedes firmemente, sabemos que pueden mejorar sus vidas, sabemos que pueden aprender y desarrollarse y cumplir con todo el potencial que tienen para ustedes en su futuro. ¿Qué les diría a los padres? Está muy relacionado, yo diría que los padres, si bien es cierto, vivimos como adultos en una sociedad bastante difícil, bastante dura, es importante entender el tener hijos, es una responsabilidad gigante. Creo que muchísimos padres necesitan recursos por parte del Estado, por parte de la comunidad, de la sociedad, para poder ejercer su paternidad, su maternidad de una manera adecuada. Busquen los recursos que necesiten, ningún guagua viene con manual. Es súper importante que como padres lo que no podamos hacer solos lo busquemos esos recursos que a veces necesitamos para guiar adecuadamente a los niños y démosles esa oportunidad de mostrarnos que ellos pueden construir un mejor futuro. Y a la sociedad igual le diría que es súper importante tener esa apertura, primero de vernos en el espejo como sociedad, de entender que muchísimas de las problemáticas sociales que vivimos son creadas justamente por nosotros, por los adultos. Entonces, con lo difícil que es vivir en la sociedad actual, es súper importante que los niños tengan todos los recursos para un desarrollo adecuado y que cuando los niños, los adolescentes se caigan, es importante ayudarles a levantarse. Es importante creer en su capacidad de levantarse, ayudarles como podamos, darles todos los recursos y tener justamente la apertura para sanar, para perdonar, para integrarles a la sociedad y no esperar que una caída signifique que son malas personas o que no pueden volverse a levantar nunca. También súper importante como sociedad que comencemos a actuar con políticas de prevención. No solamente la prevención es responsabilidad del Estado, sino también de la sociedad civil, de las comunidades, de las familias. Todo eso es responsabilidad conjunta. Entonces busquemos maneras de trabajar para evitar que las cosas lleguen a tocar fondo. Esa me parece una de las lecciones más importantes de tu conversación con Luis Aníbal, es que él tuvo la capacidad y tuvo los recursos para rehabilitarse, para convertirse en un adulto justamente muy funcional dentro de la sociedad. Él no volvió a delinquir en el transcurso de su vida, fue una persona que tuvo una vida plena después de haber cometido enormes errores siendo todavía un niño. Él era uno de los niños más chiquitos de la banda y tuvo esa capacidad, esa resiliencia, esa fortaleza y además ese apoyo para poder levantarse como ser humano. Entonces, solamente dejarles con ese mensaje de esperanza, de que podemos construir una mejor sociedad. Y para finalizar, comentarles un poquito, nosotros como fundación, como les dije, nos especializamos en este tema. Para nosotros es muy importante siempre estar a disposición para contestar cualquier pregunta, para poder seguir trabajando con nuestros socios en el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil. Creemos enormemente en los niños y adolescentes, no solamente en el ámbito de la justicia, sino en muchos otros temas. Nos pueden encontrar en Facebook como TDH Latam, TDH de Tierra de Hombres, o en nuestra página web tdh-latam.org. Estamos siempre a disposición. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Verónica. Doctora Pilar Chiriboga, de igual forma, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos. Al ser varios días en que Luis Aníbal Quispe y yo mantuvimos contacto, nació un ambiente de cordialidad y confianza. Recordemos que Luis, al momento de contarme todo esto, ya tenía aproximadamente unos 46 años y solo él sabrá por qué decidió contactarme y revelarme lo que han venido escuchando en este podcast. Este ambiente de cordialidad que les menciono se puede escuchar en uno de los mensajes de voz que me enviaría en el inicio de una de las tantas conversaciones. Buenos días. ¿Qué será de ese señor Vladimir Suasti? ¿Estará trabajando ya? Ahora sí. Estoy al ataque.
Luis Aníbal Quispe continuó sin tapujos adentrándose en sus relatos, revelando cómo, cuándo y dónde conoció al resto de los miembros de la pandilla del terror. Todo comenzó desde que cuando este man de Fernando se hizo amigo de, ¿cómo se llama? Del Milton Vidal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Milton Vidal se llevaba con Antonio Caña, Luis Lemarie, y bueno, así. Pero entre ellos había un man que se llama Tomás Angulo, que no estuvo involucrado en los asesinatos, por ejemplo. El man era un estruchante. Era como del grupo de Milton Vidal, ¿me entiendes? Y comenzamos a bajar a la discoteca El Pollazo, Milton Vidal, Milton Robalino, Antonio Caña. Ellos se hospedaban y vivían en un hotel llamado Alexandra por la Plaza del Teatro. Esta discoteca paraban muchos negros, sí. Nosotros no sabíamos ni bailar. Tomaban una cerveza y el primer incidente que tuvimos fue con los negros, porque vino un negro y se sirvió de nuestra jarra de que estábamos bebiendo. Entonces salimos para afuera y comenzamos a discutir, a pelear con los negros, cuando en eso mi amigo sacó la pistola y disparó y los negros, humo, y comenzamos a salir a robar con la pistola. Entonces ahí nos dimos cuenta que con esa arma éramos como intocables. Las sirenas sonando, unos guambras sudando, un cadáver tirado, otro taxi robado. Es fin de semana, no activo nada, otro muerto arrastrado, fue ejecutado. Que quede bien claro que yo soy el que mando, cuando asalto yo mato, escrito en el asfalto. El insomnio y el frío en las calles de Quito, agentes investigan, buscan al homicida. En el próximo episodio de Antes de Morir. Eran taxistas que tal vez estaban pagando el carro nuevito y los manes decían, trataban de defenderse, o sea, sacaban las llaves de rueda, otros sacaban gas, otros garrotes. Y como nosotros éramos unos guambras mierdas, o sea, no, chiquitos, entonces pensaban que no nos íbamos a... Y cuando en eso yo solo oía ¡pum! ¡Plum! Fui muy rebelde, tenía mucho odio. Como que no me importaba, o sea, no tenía remordimientos. Antes de morir, un podcast de Vladimir Soasti.